Robert Edwards fue exitoso en el laboratorio después de millones de intentos. Esto no fue una cosa sencilla, no fue una cosa fácil, fue algo que se tenía en investigación desde principios de los años 70 en los laboratorios, y se logra precisamente su aplicación clínica a través del trabajo del ginecólogo Patrick Steptoe del Reino Unido también, quien llevó precisamente a la práctica lo que ya había sucedido en el laboratorio previamente en el año de 1979. Y así tenemos el nacimiento de la primera bebé, que todos la conocemos, ya sabemos quién es, ¿verdad? Louise Brown, que por cierto hace 2 años logró tener descendencia de manera convencional, vaya, no haciendo uso de las tecnologías de reproducción asistida. Y en 2010 precisamente se otorga el Premio Nobel de Medicina a ambos investigadores, cada uno desde sus trincheras. Es importante, ustedes son filósofos, la mayoría, ¿verdad? Otros también están en la Facultad de Ciencias, pero es importante hoy en día recalcar, hoy en día digo porque tenemos 2 iniciativas en el Congreso de la Unión tratando de reformar la Ley General de Salud en términos o principios que están mucho más allá de la Edad Media. Es decir, están tratando de prohibir cualquier tipo de investigación con embriones, independientemente de que estos sean creados solamente para fines de investigación, es decir, con cualquier tipo de embriones, ya sean estos no viables para la reproducción humana, es decir, embriones que son sobrantes de las tecnologías de reproducción asistida porque no tienen la calidad de convertirse en seres humanos, porque hay algún defecto genético que puede impedir que tengamos una descendencia sana. O otro tipo de aquí, ¿me puede levantar quién está en la Facultad de Ciencias? Levantar la mano. ¿Sí? ¿Usted nada más? ¿Nada más? Bueno, entonces usted me va a ayudar si digo alguna aberración, ¿sí? Le pido por favor que nada más me ayude, porque también los abogados o quienes estamos en la reflexión filosófica, ética y jurídica, olvidamos que tenemos que saber precisamente la biología, ¿sí? La fisiología celular, antes de poder estar hablando de las repercusiones éticas y jurídicas que puede tener el uso o la manipulación de la biología o de la célula. Y es que ese es el problema que tenemos hoy en día con nuestros legisladores mexicanos, que no se asesoran de las personas que deben de conocer el área antes de comenzar una reflexión ética y sobre todo hacer cambios en la vida de las personas a través de políticas públicas o legislación que muchas de las veces no tiene mucho o tiene nada que ver con lo que pretenden regular. Entonces es así como ¿qué sucede en los años 80 en el Reino Unido? Pues que el gobierno británico no iba a dar marcha atrás a los avances en ciencia básica y mucho menos a su aplicación clínica por el desconocimiento de la ciencia misma. Y entonces aquí en México pareciera que nos olvidamos de que para que todo lo que estamos nosotros aquí utilizando como nueva tecnología tuvo que pasar por ciencia básica y que se tuvieron que aprobar protocolos y se tuvo que invertir para que los investigadores pudieran, ya sea en el espacio de la ingeniería, de la biología y de otras áreas, hacer experimentación para poder tener hoy en día una iPod Pro en donde puedo yo descargar todas mis presentaciones o un teléfono que me mantiene comunicada con todo el mundo. Hubo ciencia básica antes de que hubiera la aplicación tecnológica en nuestras manos. Y así también con la reproducción, ¿no? Entonces a muchas personas se les pasa que si no hay ciencia básica no podemos tener una aplicación clínica. Y entonces a muchas personas se les pasa esa reflexión y aún conociendo este procedimiento tan complejo para generar una nueva aplicación terapéutica, van y creen que hay terapias con células troncales que les pueden salvar la vida, ¿sí? Cuando sabemos que están prohibidas las actividades de ciencia básica que pueden llevarnos a tener alguna aplicación clínica
derivada de la investigación con células troncales. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué no nos preguntamos qué pasa con todas estas clínicas que operan en todo nuestro país cuando en el ámbito legislativo lo que estamos diciendo no investiguen con embriones? ¿Cómo creen ustedes que fueron las primeras asociaciones que hicimos con la picadura del virus del mosquito, del vector, del Zika, con la microencefalia? A través de la investigación que se hizo en embriones no viables. Ahí encontraron precisamente este vínculo del nacimiento de... ¿sí? ¿Cómo se llama? Erika. Y a mí me pueden decir Marichuy. Esos embriones que no viables, ya tienen formado el sistema nervioso y pueden sentir dolor, que es algo que puede sacar este tipo de dolor. Está en el día 14, ¿no? Es uno de los británicos, ¿no? A los 14 días. Vamos por partes. Perdón, nada más. Es que no se asocia. Ah, ok, pero es que no se asocia. De todas maneras, un embrión no viable puede tener más de 14 días, pero no es que esté vivo. O sea, es un organismo vivo. Bueno, pero la capacidad de sentir dolor, pues es estando en condiciones. Yo creo que sí es como dices, ¿no? O sea, sí, vamos por partes, porque en el texto que el cual es autor, parece que toda la discusión está en torno al aspecto de cómo definir, ¿no?, al embrión. Si tiene o no tiene derechos, ¿sí? Y sobre todo sobre la dignidad. Y bueno, Si tiene o no dignidad el embrión humano. Ajá, sí. Solamente que si vamos por partes, porque la pregunta es asociada. Yo digo, en el libro precisamente digo que se ha puesto un punto en medio. Si, no se dice que si sienten dolor o no. El Reino Unido nunca permitió o dejó de permitir la investigación basado en el argumento de la capacidad de sentir dolor. Este es uno de los argumentos para poner puntos, para marcar límites de la investigación que podemos hacer con seres vivos o no. En este caso, por ejemplo, el ejemplo claro de los animales. No de los animales, nosotros también somos de los animales no racionales, por decirlo, por tratar de diferenciar de alguna manera. Sí son capaces de tener emociones y de tener una racionalidad distinta a la del humano, ¿no? Y aquí no estoy para definir o qué es lo humano o qué no. Betty sería la más indicada, Beatriz Banda, para darnos una explicación completa de esta parte. La discusión a la que me enfoco es precisamente cuál es el punto que han adoptado otras legislaciones para decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer y cuáles son los argumentos que se han proporcionado para marcar este límite. Entonces, para responder la pregunta de Erika, es importante señalar que muchos de los embriones sobrantes de las tecnologías de fertilización asistida pasan de la etapa del día 14. ¿Sí? El punto límite que hace el Reino Unido con el día 14 es para la creación de nuevos embriones solamente con la finalidad de investigación. Entonces, se permite crear embriones con el único propósito de ser utilizados para la investigación, siempre y cuando se utilicen antes de el desarrollo del primer surco de la línea del sistema nervioso central, que inicia en el 14 día del desarrollo del blastocito. ¿Sí? Hasta ese día podemos descartar la gemelación, podemos estar seguros de la individualización, es decir, que se va a crear uno o dos embriones a partir del blastocito, y más adelante se crean las distintas precisamente capacidades que pueden ser la de sentir. Pero entonces hay embriones que sobran de la fertilización asistida que pasan ese día, pero que son descartados porque no son sanos y no se implantan.
Esos descartados también pueden ser utilizados para la investigación, aunque hayan pasado el día 14. Lo que no se permite, y lo que trataron en ese entonces, se crea el comité Mary Warnock, así se llama el comité porque es la filósofa que preside los trabajos de la comisión que le encarga el gobierno británico a través del Parlamento discutir respecto de cuáles son los límites que iban a poner para la investigación con embriones humanos. Entonces se crea este comité, con ella a la cabeza, abogados, médicos, psicólogos, veterinarios y un grupo de expertos. Ellos y ellas determinan precisamente que para la creación de nuevos embriones para solamente investigar se puede llevar a cabo hasta antes del día 14. Entonces, hasta ese momento sí tenemos descartadas que no hay posibilidad de que se pueda sentir porque no está desarrollado en ninguna línea del sistema nervioso central. Pero los descartados no tenemos la seguridad de que hayan desarrollado ya distintos tipos celulares. Puede que sí, pero de cualquier manera pueden ser donados para la investigación. Yo creo que es bastante probable que ya se hayan desarrollado algunos otros tipos celulares, pues, porque la formación del tubo neural dorsal, ¿no? O sea, ¿Cómo se llama usted? Manuel. Digamos la protocolumna vertebral del sistema nervioso central, ya estamos hablando de las especializadas, neurona. Entonces, yo no dudaría que a partir de estas células, que una de las características principales es que no están diferenciadas. Por no estar diferenciadas, deberíamos entender que no son ni células sanguíneas, ni neurona, ni cono o bastón del ojo. Hasta antes del día 14. Todas las células tienen la misma información. En el momento de la diferenciación, lo que hace la célula es silenciar algunos genes y prender otros. Y con base en eso es que se va a convertir en célula neurona, de la sangre, de la piel. A este momento únicamente ha venido habiendo reproducciones mitóticas, aquí sí. Y todas las células tienen la misma información, todas las células son iguales. Sí. Por eso es que se podrían utilizar en la investigación, porque no están diferenciadas y pueden diferenciarlas en un sentido, por un tejido o en otro. Manuel, ¿estás seguro que podemos diferenciarlas? Claro que sí. ¿Estás segurísimo? Sí, sí me entiendes por diferenciarlas. Nosotros aún no hemos llegado a esa etapa, ni en ciencia básica. Sí te entiendo, es teóricamente lo que están buscando es tratar de ordenar a las células que se diferencian. Las células se van a diferenciar en lo que ellas quieran, pero la mano del hombre y de la mujer aún no llega a esa etapa. Ajá. Yo por eso cuando digo que alguien, porque sí tenemos, aunque seamos abogados, aunque seamos filósofos y filósofas, ser muy claros hasta dónde llega todavía nuestro conocimiento y sobre todo la capacidad de incidir en la biología celular. Mira, hay procesos que son conocidos y hay células que sí, hay diferenciación y transdiferenciación. Pero nosotros podemos estimularla, pero nosotros todavía no podemos. Es importante esta diferencia, todavía no podemos, si ya lo pudiéramos hacer, estuviéramos dando cuenta y tratamiento a muchísimas enfermedades neurodegenerativas y de otra índole. Lo que nosotros sabemos es que si tomamos un mismo tipo celular y lo inyectamos para que pueda regenerar el mismo tipo celular, va a suceder. Porque ya se tiene ciencia básica que ha probado esto. Y el ejemplo paradigmático es el trasplante de células troncales hematopoyéticas para aliviar células especializadas de la sangre. Pero nosotros no le estamos ordenando a la célula que se convierta, solamente sabemos que va a ser capaz de autorrenovar y de diferenciarse en el mismo tipo celular a la que ella decidió, la célula, especializarse. Y les llamamos células troncales adultas. Ya tienen una etapa de madurez, ya decidieron en qué se van a especializar,
Entonces, al momento, nada más pueden autorrenovarse en el tipo celular al que pertenecen. ¿Hay alguna relación con el pasado premio Nobel de Medicina que se publicó esta semana respecto a este asunto de las células? ¿El de fisiología? ¿El premio Nobel en fisiología? No, el premio Nobel de Medicina. Sí, fisiología. Donde un japonés había descubierto cómo las células se autorregeneraban, creo, también, pero como, hablando de estas... Sí, apenas se les dan los reconocimientos a las... Sí tiene relación, y vemos cómo años más tarde se les da reconocimientos a investigadores que tuvieron precisamente estos grandes hallazgos en ciencia básica, pero se les reconoce 20 o 30 años después. Entonces descubre sí la capacidad de autorrenovación, de autorregeneración, ¿no? Bueno, en 2012 otro premio Nobel ligado con todo esto es para el doctor Yamanaka, otro japonés, y el doctor, se me fue, ¿alguien sabe? ¿Dos japoneses? El doctor Yamanaka, obviamente su paper tuvo más impacto que el del investigador que ganó el premio junto con él. Y ellos, ¿por qué ganaron el premio Nobel? Atendiendo a lo que dice Manuel, ¿por qué ganaron el premio Nobel en 2012? Porque lograron decirle a una célula troncal adulta que se convirtiera en célula troncal pluripotencial. Que ahorita, por eso les decía que vamos por parte, porque ya me adelanté como 3 slides. Que es decir, que le lograron decir a la célula que se convirtiera como célula troncal embrionaria, porque se les ha llamado a las células troncales pluripotenciales, células troncales embrionarias, porque el lugar donde las encontramos en las etapas tempranas del embrión humano, lo que se le llama preembrión, que es en la mórula, cigoto y blastocito. De ahí extraemos las células troncales pluripotenciales que no han decidido en qué se van a dividir, ¿sí? En qué se van a especializar. Por eso se llaman embrionarias. Entonces, estos premios están asociados, sí, pero lo que quiero que quede claro es que hasta el momento nosotros, al menos los investigadores en ciencia básica, siguen tratando de explorar cómo ordenarle a una célula pluripotencial que, es decir, es como la analogía, a lo mejor es muy mala analogía, pero es tanto el paternalismo también que se tiene desde la ciencia, ¿no?, de querer intervenir a nivel celular para decirle a una célula, conviértete en una neurona, conviértete en una especializada en tejido, en la sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que, como les digo, podemos entonces obtener células troncales pluripotenciales y entonces aliviar un montón de enfermedades que hasta el momento no se tienen ninguna cura ni solución, sobre todo a las enfermedades neurodegenerativas, donde tenemos células troncales, bueno, no tenemos aún, se han descubierto que hay células troncales en las neuronas también, pero sabemos que las neuronas no tienen la capacidad de autorrenovarse. Entonces, si nosotros logramos decirle a una célula pluripotencial que se convierte en una célula neuronal, imagínense, estamos hablando de la posibilidad de tratar enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson y muchas otras enfermedades neurodegenerativas. Pero hasta ahorita la ciencia no ha llegado allá. Entonces, por eso les digo, vean a las aplicaciones clínicas pseudoclínicas, con cautela, porque hasta el momento, y ahí lo digo en el libro, los tratamientos que se tienen ya aprobados como eficientes son aquellos tendientes a la regeneración de células troncales de la sangre. Y todas estas terapias que se ofrecen también derivadas de las células troncales mesenquimales, que son un tipo de células también, pero que ya son adultas, es decir, ya nada más se pueden desarrollar o autorrenovarse o renovarse en células troncales mesenquimales y las extraemos del tejido adiposo. Entonces mucha gente va y se hace la lipo, y cuando se hace la lipo les ofrecen extraer las células troncales de toda su grasita además para inyectárselas en la piel, para rejuvenecerlas y todo eso.
Cuando lo que pueden lograr es que, como no tenemos tanto conocimiento de cómo se va a comportar una célula troncal mesenquimal, puede también generar células cancerígenas, tumores, que provocan la muerte de las personas, como así se ha reportado en la revista Science en el año de 2012, que reportaron la muerte de 4 niños en Alemania que se les estaba tratando de la enfermedad de autismo, cuando el autismo, la patología todavía está tratando de descubrir qué es el autismo, cuáles son las causas, cómo se desarrolla, y les estaban inyectando a los niños células troncales extraídas de su médula ósea en la corteza cerebral, ¿sí? Y pues provocaron el desarrollo de tumores que acabaron con sus vidas. Entonces, bueno, me fui un poquito más adelante, ¿no? Pero el hecho de que si sienten o no sienten es en principio, son organismos vivos porque son células que nos ayudan a tener investigación, pero no están vivos. No están vivos con las capacidades para, o sea, ¿sí me debe entender? O sea, son organismos vivos, pero no han desarrollado sus capacidades sensitivas antes de los 14 días. Después de los 14 Yo les pregunto que sí, a ver, hagamos la comparación con los animales. Si estás generando ratoncitos, embriones para investigar, y algunos pues ya no son viables y no los implantas, ¿están vivos los ratones? ¿Sienten los ratones en los embrioncitos? No se ha desarrollado el sistema simpático. Pues, No. Si apenas... Ahí está, esa es la respuesta, no. Pero son organismos vivos. ¿Sí? O sea, hay un valor. No porque tampoco sientan. ¿Sí respondo aquí la pregunta? Perdón. ¿Sí? Sí. ¿O no? A ver. O sea, no hay como sí, pero no. Están vivos o no están vivos. Ya, así como muy fácil, muy... Es que son organismos vivos. Ah, ya. Listo. Son organismos vivos. Y por eso les digo, pero la capacidad de sentir es otra. O sea, son organismos vivos en tanto que todas las células son organismos vivos. ¿Sí? O sea, una célula roja de sangre es un organismo vivo, ¿no? Profesora, buenas tardes. ¿Me permitiría dar mensajes sobre perritos en adopción? Ay, Qué buena onda. justo. Chicos, les presento a Wilson. Mira, es un perrito rescatado de la calle. Tiene 2 años de edad aproximadamente. Es como maltés, es como French, pero es Wilson. Y se da en adopción, chicos, porque es una casa para perros. Se llama la Casa de los Ángeles Profundos. Nada más juega. En la Casa de los Ángeles Profundos, chicos, tenemos ahorita varios rescatados. Algunos son perritos que nos han llevado al lugar. A veces la gente ya no se puede hacer cargo, pero nos piden el apoyo. Llevan al perrito, se quedan, se tratan de dar en adopción. Es parte del servicio que se da. Y bueno, hoy a la par de promover, chicos, el lugar es independiente. No somos una asociación, pero de igual manera hacemos el trabajo, hacemos toda la labor. Tratamos de alcanzar metas, que consiste en llevar cloro, jabón y croquetas al lugar. Y lo que se hace para alcanzar esas metas, chicos, salimos esta semana con la comunidad Unamita. Y bueno, haciendo la misión, intercambiando dulces por cooperación voluntaria, hacemos posible alcanzar esas metas y seguir adelante con toda esta labor, chicos. Si me permite, profesora, les dejo los datos sobre el pizarrón, la dirección de teléfono, el Facebook, cualquier cosa relacionada al rescate animal, promoción de adopciones, o si saben de algún perrito rescatado que necesite hogar temporal, podemos apoyar. Estamos ubicados en la calle 4 de la colonia Pantitlán, Metro Pantitlán, Canal de San Juan o Agrícola Oriental, los deja muy cerca. El Facebook, chicos, con mi nombre me encuentran, soy Javier González Cobra. Ay, gracias, pensé que era, sí, estuvo. Gracias. Sí, es que ya no se ve. Es que no se ve. Este ya me chafeó. El Facebook es Javier González Cobra, chicos, y el teléfono es 5520 5585 79. Les voy a dejar la dirección igual acá abajo. Aquí está. Metro Pantitlán, Canal de San Juan, yo creo que ya les había dicho, esos son los que los dejan más cerca. Gracias, profesor. Y bueno, es parte de la labor que se hace, chicos. Es un dulce, una cooperación voluntaria, lo que quieran, está perfectamente bien.
Y bueno, nuestro lema es un dulce, una croqueta para llegar a la meta. ¿Qué digo yo, chicos? ¿Qué digo yo? Qué buena onda. Dale. Si quieren ser voluntarios también pueden serlo. Es de este domingo el 8 de 10 de la mañana a 12 del día. Nos acompañan a bañar, a pasear. Qué buena onda. O a promover a los perritos a los padres. Los decimos a la gente que no son regalados, son adopciones. Gracias a ti, gracias por ustedes. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Cámbiame. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Bueno, en lo que sigues recabando voy a continuar. A ver, Manuel. Yo creo que el concepto de organismo, o sea, mayormente hablaba aquí, ¿no? Porque el organismo es precisamente un conjunto de órganos. Es que el concepto de organismo, no. Entonces no se puede hablar, lo que sí, que lo que se toma como la unidad de vida, por ejemplo, Sí, pero no deja de ser una unidad de vida, pero entonces por eso les digo tiene un valor, y les recomiendo que lean a John Harris, El valor de la vida. Entonces, aquí te va. Chicos, yo les agradezco muchísimo. Ay, muchas gracias, profesora. Qué buena onda. No, eso está bien, gracias. Gracias a ti, gracias a usted, profesora. Chicos, les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, por favor, pónganse en contacto. Nos apoyamos en la manera que podamos. Un mensaje, una llamada, un grito. Gracias. Muchas gracias, profesora, y que tengan muy bonita noche, chicos. Muchas gracias. Gracias. No, ¿trae una pila? Gracias. Bueno, entonces, si leemos el libro de Harris, precisamente es donde se empieza a hacer todas estas preguntas y otorgamos cierto valor, cierto valor a la vida, pero vamos desentrañándola, ¿no? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué etapas de la vida? Entonces no podemos asignar los mismos valores, aunque la vida por sí misma tiene un valor. Y Ricardo Tapia lo explica muy bien en un cuadernillo que escribió El desarrollo neurobiológico del embrión humano en etapas tempranas. Lo encuentran en línea en la página de Gire. Escribió ese artículo a propósito de la sentencia donde se permitió la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana de gestación en el Distrito Federal, como para dar una aclaración respecto precisamente de las distintas etapas del desarrollo de la vida. Y entonces decir que pues cómo es que asignamos los valores, porque entonces si decimos que la célula como unidad fundamental, entonces no tendríamos que cortarnos el cabello, ni las uñas, ¿sí? Y no tendríamos que hacer muchas otras cosas que acaban con la vida de las células que conforman nuestro cuerpo. Obviamente esto pues ya lo tenemos que leer. Bueno, pues y tiene que ver, entonces una cosa es investigar con embriones descartados sobrantes que si bien tienen células que forman parte de la unidad fundamental de la vida, ¿sí? Y que todos estamos compuestos por millones de células, entonces empezaríamos a tener más cuidado con todas las funciones que desarrollamos todos los días para darle el mismo valor a todas estas unidades. Entonces, obviamente, es una diferencia importante la capacidad de sentir, pero en ese momento no sienten. Y también se tiene, aunque en algún momento los fetos sienten, en el Reino Unido es una de las legislaciones más permisivas pero estrictas en cuestión del aborto, ¿sí? En el Reino Unido se permite abortar hasta antes que el feto sea viable fuera del útero materno. Y ahí pues estamos diciendo que sí siente. Y de cualquier manera se puede interrumpir su desarrollo a petición de la mujer y con la evaluación de 2 médicos o médicas. ¿Por qué? Porque la terminación de un embarazo no deseado puede causar, de acuerdo a la evaluación médica y psicológica, muchísimo más daño
a la mujer que el nacimiento mismo. Entonces se pondera y se valora precisamente la salud de la mujer, porque si bien estamos hablando de vida, no en la balanza, en la ecuación, no estamos hablando del mismo valor. Entonces se está aplicando el máximo bien. ¿Máximo qué? El máximo bien. El interés superior del ser humano. Entonces nosotros en México tenemos un gran reto, porque ustedes saben que en 2011 nuestra Constitución se reforma y el artículo 1 de nuestra Constitución establece distintos principios por los cuales todas las autoridades de nuestro país deberán de leer todas las leyes y tratados internacionales aplicables. ¿Y cuál es uno de los principios fundamentales? El principio pro persona. El principio pro persona, que es el en conjunto de la aplicación de cualquier norma de todo el sistema jurídico y los tratados internacionales firmados y ratificados por México, se deben de aplicar en el mayor interés de las personas. Entonces siempre se tiene que preguntar cuál es el mayor interés, porque todos tenemos intereses, pero no todos tenemos los mismos intereses. Y como no hay una agencia moral en ese momento tampoco, para poder expresar cuál es el interés moral recae sobre la mujer, y legal también. Entonces por eso puede decidir hasta antes de que el feto sea viable, es decir, hasta antes de la semana 22, la terminación de un embarazo. Entonces, por una parte es permisivo, pero también es muy estricto, porque las reglas que ponen son que haya un seguimiento médico, psicológico, y se tenga la certeza de que se va, atendiendo al interés de la persona, de la mujer, se va a causar un mayor daño si continuamos con el embarazo. Y aquí en México se puso el punto, claro que es muy peligroso para la mujer también, pero no porque sea peligroso va a restringírsele un derecho sobre su reproducción, porque ella asume los riesgos de terminar con el embarazo. Entonces aquí en México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decide poner el punto en la 12ª semana de gestación, puesto que según la evidencia científica que se tenía hasta ese momento, hasta esa semana era seguro practicar un aborto, porque no deja de ser aborto, ¿sí? Y también un dato erróneo que se viene informando respecto de este límite para interrumpir el embarazo es que ya no tiene ninguna pena el aborto, y no. El aborto sigue siendo un tipo penal, simplemente que la mujer no es procesada por abortar hasta antes de la semana 12. Pero hay un aborto. Lo que se incorporó en el Código Penal fue una excepción al procesamiento del delito de aborto cuando se comete antes de la 12ª semana de gestación. Yo no sé si esté bien, si esté mal, porque pues a lo mejor moralmente para una mujer es muy fuerte saber que sí se cometió un aborto, ¿no? Y sí hay un delito, pero hay una excepción para ser culpada por ese delito. Es decir, es una eximente de la responsabilidad penal. No se desapareció el delito del aborto, sigue siendo un delito. Y en la mayoría de las entidades de la República sigue siendo un delito si se practica en cualquier momento. Entonces lo que muchas personas estamos tratando de avanzar es precisamente que haya una excepción, porque hoy en día pues seguimos teniendo altos índices de violencia en contra de la mujer, ¿sí? Violación, rapto, y también hoy en día más que nunca se acentúan los problemas derivados de cuestiones epidemiológicas, como es la picadura del virus del Zika, del mosquito que transmite el vector. Y lo que sucede es que no solamente el riesgo es en la mujer que es picada. Saben ustedes
que si un hombre es picado por el mosquito también y tiene inmediatamente relaciones sexuales con su mujer y se embaraza, la mujer no estuvo expuesta directamente, pero el hombre sí, y se transmite también por el contacto sexual. Entonces, pues si seguimos teniendo legislación que prohíbe, pues realmente no estamos tampoco atendiendo un problema de salud o que puede repercutir en un problema de salud, y siempre desafortunadamente son los lugares más vulnerables, pues todos somos vulnerables en cierta medida, pero son las personas o las mujeres o las parejas que tienen menores recursos las que pueden estar en un momento dado expuestas a este tipo de enfermedades que hasta el momento no se tiene un tratamiento para poder tener una cura. Entonces, quienes estamos a favor también de la investigación con embriones humanos y de las tecnologías de edición genética, lo que vemos en que se haga ciencia básica en este rubro es la posibilidad de detectar en la línea genética germinal este virus o el VIH o cualquier otro virus para poder corregir y que una mujer pueda llevar a buen término un embarazo y no tenga que decidir en interrumpirlo porque sabe que el embrión está portando esta mutación genética. ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante que se permita, bueno, moralmente podemos tener nosotros objeciones, pero sí queremos que de lo que ya tenemos de embriones sobrantes, de las tecnologías de reproducción asistida, pues se haga ciencia básica para tener un mejor conocimiento y en un futuro decir que podemos nosotros estar teniendo terapias, ¿sí?, en lo que se llama antes de la implantación de un embrión humano. Por eso hablamos del diagnóstico genético preimplantacional, ¿sí? En esa etapa, si nosotros detectamos que existe la mutación, que existe un virus, o desde antes, de hecho, desde la línea germinal que estamos hablando a nivel cigoto, podemos nosotros editar los genes, ¿sí? Todos saben cuál es esta nueva tecnología de edición de genes. CRISPR-9. Se supone que yo les voy a hablar también de eso, ¿verdad? Bueno. Es que son tantas cosas en 2 horas. Por eso les di la lectura del libro que habla precisamente de esta parte, cómo es que se logró el consenso en el Reino Unido y cómo el concepto de dignidad humana sigue teniendo un papel fundamental en las discusiones de políticas públicas y de legislación, pero sabemos que no es una idea o un concepto unívoco, ¿no? Y entonces podemos leerlo desde distintas perspectivas éticas, desde distintas lecturas filosóficas también. Y entonces no tenemos un concepto unívoco. Y mucho menos podemos los abogados o las legisladores y los legisladores pretender decir qué es dignidad humana. Sería algo muy ambicioso y dejaríamos a muchas personas fuera de esa ecuación. Pero hoy en día, desafortunadamente, nuestros legisladores sí nos han dicho qué debemos de entender por dignidad humana. Y quien leyó el libro sabrá por qué lo digo. ¿Quién me puede ayudar? Los legisladores en nuestro país, sí. Dignidad humana, sí. Reflexiones éticas filosóficas. Bueno, suena aberrante, pero lo han hecho. Suena aberrante, pero lo han hecho. Lo han intentado, ¿no? No, lo han hecho. No lo han hecho. Lo han hecho. Pero no está claro. Sí, está muy claro. Lo único aberrante de esto es que sí está muy claro. Que lo han hecho en la línea que sigue la Iglesia Católica. Cuando en 18 constituciones de nuestro país, constituciones políticas locales, han ingresado en un artículo de manera indistinta, primero, cuarto, tercero, el artículo que dice: toda persona tiene dignidad humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. ¿Quién sabe qué es concepción? Sí. Vamos a leer la encíclica papal Dignitas Personae, adoptada en diciembre del 2008, y usted, señor y señora, claramente verá
que ese enunciado normativo es el mismo enunciado que usted encuentra en la encíclica papal. Es una referencia exacta a la encíclica papal. Y es una clara vulneración al artículo 24 y 44 constitucional, que establece que el Estado mexicano se establece, así dice, en una república laica y democrática, ¿sí? En el artículo 24, en el 44 y el 24 se establece que entendemos como el respeto a la diversidad religiosa, cultural, étnica y de perspectivas éticas. Por tanto, ingresar en el texto constitucional una perspectiva ética y religiosa que impere sobre las demás resulta un atentado hacia la laicidad republicana establecida en nuestro país. Con republicana se entiende una república democrática, en la que la federación se integra por los estados que velan por estos principios de toda la diversidad que encontramos en la sociedad mexicana. Y legislar de esta manera, claro que es una vulneración directa al Estado laico, porque nos está tratando de imponer una ideología ética religiosa por encima de todas las demás, ¿sí? Entonces, obviamente, digo, a lo mejor para mí es muy claro, vaya. Lo que pasa es que tú lo has dicho. O sea, por principio de cuentas, lo mencionaste, lo primero que dijiste, no vivimos en los plantillos, no dijiste en la Edad Media. Sí. Sí, digamos, en eso estoy completamente de acuerdo. El aceptar o pretender creer que vivimos en un Estado laico, pues no es cierto. O sea, no, es un Estado laico, aunque constitucionalmente esté declarado así. O sea, esto no es un Estado laico. Hay una injerencia de la Iglesia, toda católica, ¿no? Sí. O sea, tremenda. Entonces no hay uno que sí. Sí, estamos constitucionalmente establecidos como un Estado laico, pero en la práctica no estamos llevando a cabo políticas públicas ni nuestras legisladoras, y curiosamente las legisladoras son las que han tratado de incorporar normas que atentan precisamente, que vulneran la laicidad del Estado. Hoy en día se está tratando de modificar la Ley General de Salud desde el artículo 73 hasta muchos otros, que la verdad me da mucha flojera recordar cada uno de los numerales, porque aparte ya el artículo primero constitucional nos ordena no leer a las normas como que si todo lo que está ahí escrito es la verdad. Cuando les hablo del interés superior de las personas, no se va a poder escribir, ni nos va a dar la vida para escribir todo en una constitución o en todas las normas. Tenemos que hablar con las personas para saber cuál es el interés superior de cada una de ellas, de acuerdo con su plan de vida, de acuerdo con el ejercicio de sus libertades y sus derechos a través de la autonomía. Entonces todo esto obviamente no va a estar en una constitución ni en las leyes secundarias que emanan de la Constitución, pero el legislador, las legisladoras y los jueces y las juezas tendrán que ser respetuosos de los principios constitucionales que marca el artículo primero. Entonces, ante cada caso concreto tendrá que decidir en línea con la lectura de los principios y de quien esté pidiendo el ejercicio de sus libertades y sus derechos. En última instancia, este tema es un botín político. Es biopolítica, sí. Un botín político, no biopolítico, un botín político. No, bueno, Foucault, desde que están negociando con la vida misma, se vuelve un tema de biopolítica. Entonces, de la manera en que se haga, nos encanta estereotipar, ¿no? Yo hablo desde un estudio disciplinar, cómo podemos llamar este tipo de acciones. Que lo hagan bien, que lo hagan mal, no me interesa, pero es un asunto que corresponde a la negociación sobre los cuerpos y las vidas de las personas. Bueno, yo en una clase que tomé ¿Erika? de bioética, comentaron que uno de los grandes problemas es que todavía no se podía poner de acuerdo en si era concepción o fecundación o cuál era el término
para decir que había... ¿Aquí? No, esto fue en el curso de ética de medicina de educación continua. Ok. ¿Pero quién fue? No recuerdo la maestra, pero nos comentaba que todavía no se podían poner de acuerdo en algo tan sencillo como qué nombre darle. Entonces a mí me llama la atención, ¿verdad?, que le estén dando el nombre de concepción, que es una cuestión religiosa, a algo biológico, que en un momento dado puede ser o la unión de gametos o fecundación, para decir que ya hay vida, no sé, ¿cómo es posible que desde el punto de vista legal todavía haya esa discrepancia? Erika, es posible porque los abogados, las legisladoras y los legisladores no se acercan de la evidencia científica, por eso es posible. Entonces, estamos hablando de dos niveles distintos. Claro que es posible y que se traten de poner de acuerdo sobre cuestiones biológicas y de desarrollo embriológico, pues si no estudiaron esa disciplina, entonces ¿cómo se quieren poner de acuerdo sobre cuestiones que no conocen? Entonces, entonces que no se nos haga raro, la ignorancia nos lleva a estar discutiendo en el ámbito legislativo, y lo que hemos dicho, los que hemos criticado estas nuevas reformas a la Ley General de Salud, es que ya por cierto están aprobadas por la Comisión de Salud y que pueden sorprendernos nuestras diputadas el día de mañana a las 10 de la mañana, que ya se está discutiendo en el Pleno esta iniciativa y que ya se va a aprobar. O sea, sin decirnos a nadie, sin pedirnos parecer a ninguno, el día de mañana suben esto porque sesionan los martes y los jueves, lo suben al Pleno y los votan todos los diputados porque ya está parte negociado políticamente, nada más levantan la manita y no saben qué están votando, y incorporen en la Ley General de Salud estas aberraciones, porque hoy en día se está queriendo prohibir la investigación inclusive con embriones sobrantes de las tecnologías de reproducción asistida. Entonces, si son consistentes con su argumentación y protegen la vida desde el momento de la concepción, lo que están haciendo es un asesinato masivo, ¿sí? Porque si estos embriones sobrantes, si valoran tanto la vida desde la concepción, deberían decir no solamente que no se investiguen ni se descarten, entonces si quieren darle un valor, pues tendrán que implantarlos todos. Y ya me imagino los millones de embriones que van a tener que estarles buscando un útero para poder albergarlos. O de otra manera van a tener secuestradas a millones de personas, ¿sí? Porque resulta que no se puede investigar. O las mantienes criopreservadas o las desechas como que si fueran un desecho de laboratorio, y entonces, legisladora Beltrones, usted está diciendo que protege a la vida, pero pues está destruyendo la vida. Aparte porque no le está dando un valor, un fin útil. Un poco más fuerte, ¿no? O sea, al grado de que ni siquiera es como que se vayan a tirar esas células, sino que ya, o sea, según lo veo, a lo que se está tirando es que precisamente ni siquiera se pueda generar una fertilización in vitro o algo así, porque... Es aberrante porque inclusive están prohibiendo este trabajo, ¿sí?, de la fertilización in vitro, porque dicen que ni se pueden manipular las líneas celulares germinales. Y además necesariamente residuales, o sea, a fuerza va a haber residuos. Exacto. Y por otra parte, ¿no? Se permitirán tantos ciclos para la extracción de óvulos. A ver, ¿cómo? Si arriba tú ya dijiste que no se puede. ¿Qué estás haciendo, Beltrones? Si en el artículo 73 bis me dices que no se permite ningún tipo de manipulación de células troncales germinales, ¿cómo me estás permitiendo acá la extracción de 3 óvulos? ¿De qué estás hablando? No conoces nada de la ciencia, ni siquiera te preocupaste por asesorarte y estás legislando creyendo que puede haber una trata de personas.
¿sí? Porque esa es una exposición de motivos. Para evitar el turismo médico que lleva con ello una trata de personas. Trata de personas en el sentido de que vienen extranjeros a rentar úteros de las mujeres más vulnerables y desprotegidas y por tanto generar indiscriminadamente embriones in vitro y ser implantados y no se sabe quién se lleva a las personas y por tanto se constituye en un tipo penal que es la trata de personas. Está confundiendo todo porque emocionalmente y moralmente va a lograr muchísimo más aceptación si ella sale en la prensa a confundir y decir que se está llevando la trata de personas en nuestro país a través de la permisión indiscriminada de la gestación subrogada y por tanto ella viene a salvar a todas las mujeres que necesitamos protección. ¿Sí? Entonces eso es un tanto, sí va más allá porque va una aberración tras otra y una incongruencia dentro de los mismos enunciados normativos que pretende ingresar. Entonces no hay una discusión seria respecto de cuándo comienza la vida, porque es importante hablar de la protección de la vida, desde qué momento decidimos atribuirle cierto valor a la vida, porque es importante la vida preembrionaria para fines de investigación, porque como podrán leer en el libro, el punto de que se puedan utilizar los embriones sobrantes de la reproducción asistida y que las parejas decidan si los donan a otras parejas infértiles o para la investigación científica es dignificar la vida. Es decir, darle un fin útil o un fin que pueda ayudar a otras personas en la reproducción que no pueden lograr, o bien en el descubrimiento de nuevas terapias o solamente en el conocimiento mismo que puede ayudar en un momento a la humanidad a conocer. Entonces estamos hablando de los fines, con qué fines estamos utilizando la investigación científica con preembriones. Y ya será otra discusión respecto de desde cuándo se es persona. ¿Sí? Esta es otra discusión. Entonces, que es también una discusión filosófica y que puede ser en el Código Civil, también tenemos en los distintos 32 códigos civiles que tenemos en todo nuestro país, ahí se establece con diferencias desde cuando un ser humano es persona. Entonces dividen persona jurídica y no jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? Y entonces hemos tenido muchísima discriminación y hemos explotado a los niños y las niñas porque son personas pero no tienen la misma capacidad ni calidad jurídica que la persona jurídica, con capacidad de goce y de ejercicio que la adquieres hasta los 18 años de edad. Y entonces, hasta hace unos años, hasta 2013, hasta antes que adoptáramos la Ley General para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, este grupo que no era considerado como persona, nos referíamos a ellos como menores. Menores porque eran menores, o sea, como que si menos, ¿sí? Y entonces los papás podían hacer lo que querían, abusar, violentar, no respetar su libertad, su interés moral, porque claro que tienen un interés moral y que los niños y las niñas y los adolescentes saben cuál es su interés y que quieren expresarlo y que quieren que se les respete legalmente, porque si bien no pueden ejercer, son poseedores de derechos, pero no son distintos a nosotros, los adultos. Y entonces por eso el derecho sigue teniendo figuras jurídicas del derecho romano canónico, ¿sí? Provenientes de figuras que se establecieron en etapas que no corresponden a las nuestras. Entonces tenemos un derecho civil radicado en una visión patriarcal de la sociedad, donde ni siquiera las mujeres formarán parte de la ecuación,
porque teníamos el pater familias que administraba todo el patrimonio, precisamente, ¿sí? Y tenemos la maternidad, y por eso el matrimonio. Y bueno, no estoy hablando ahorita de eso, pero nada más para que entendamos cuántos años luz estamos en el derecho civil de una realidad distinta. Y el derecho civil no se modifica ni se actualiza conforme a las realidades que hoy en día tenemos. Y queremos seguir viendo esta dualidad y esta separación entre lo que es el pater y lo que es el mater. En todo el derecho, así estamos permeados. Y bueno, me gustaría ponerles un video para explicarles un poco de qué van las tecnologías, la tecnología de edición de genes. Aquí obviamente voy a compartir la presentación, ¿verdad? Para que las compartan con todos. Y la presentación que les hice, pues es lo que he venido diciendo y es el desglose de todo lo que ustedes tienen en el libro. Entonces, esta presentación que tengo sobre tecnologías genéticas, la pueden ustedes ahora pueden descargar este artículo, edición genética y los retos de la regulación internacional, lecciones desde México, donde precisamente hacemos un escrutinio de cuáles son los distintos enunciados normativos que tenemos en nuestro país respecto de la investigación con embriones. Podemos ver que por la ambigüedad y por la fragmentación que tenemos en el derecho mexicano es que se pueden hacer muchísimas cosas que intentamos prohibir, pero que por otro lado, como está tan ambiguo, pues salen del esquema regulatorio y podemos decir que no estamos haciendo lo que se está prohibiendo y hacer cosas, sobre todo los intereses que tienen las grandes industrias farmacéuticas, médicos frívolos que no saben lo que hacen y otras personas que ostentan poder y dinero para poder ofrecer tratamientos, terapias que inclusive hacer este examen genético preimplantacional diciendo que ya pueden editar. Cuando estamos hablando de que a principios de este año se aprobó el primer ensayo clínico en Reino Unido para poder llevar a cabo la investigación en ciencia básica, la experimentación sobre las tecnologías de edición genética. Esto todavía no es llevado a una etapa clínica, es decir, esto todavía está siendo investigado en ciencia básica. No tenemos pruebas de que podamos editar genes. Todavía se está investigando. Y por eso desde que comencé la importancia de diferenciar en qué etapa de la ciencia básica se encuentra la edición de genes. ¿En qué etapa se encuentra? En el ensayo en ciencia básica, solamente uno en el mundo, en el Reino Unido. Porque en Estados Unidos implantaron una moratoria y no se puede hacer investigación en ciencia básica para la edición genética. Sin embargo, Erika, eso es distinto. ¿Alguien le puede decir por qué es distinto? Por eso quería poner el video. ¿Alguien que me ayude a decirle a Erika por qué es distinto a la tecnología de edición genética de la transferencia del núcleo, la transferencia nuclear o el reemplazo mitocondrial? ¿Nadie? ¿No? Bueno, primero voy a poner el video y ahorita, ¿sí? Ay, no. Cada célula de nuestro cuerpo contiene una copia de nuestro genoma, más de 20.000 genes, 3 billones de letras de ADN. El ADN consiste en 2 hebras de ADN enrolladas juntas gracias a una regla simple de apareamiento, A con T y C con G. Nuestros genes nos definen no solo como individuos, sino como especie. Los genes a su vez tienen profundos efectos en nuestra salud y gracias a los avances en las técnicas de secuenciación, los investigadores han sido capaces de identificar miles de genes que afectan nuestro riesgo de padecer ciertas enfermedades. Para entender cómo funcionan los genes, los investigadores requieren métodos para controlarlos.
Cambiar los genes de un genoma en células vivas no es fácil, pero un nuevo método que se ha desarrollado recientemente promete mejorar dramáticamente la forma de utilizar el ADN de cualquier especie, incluyendo el humano. El método CRISPR está basado en un sistema que usa la bacteria para protegerse de las infecciones por virus. Cuando la bacteria detecta la presencia del ADN de un virus, produce dos tipos de ARN cortos, uno de ellos complementario a la secuencia viral. Estos dos ARN forman un complejo con una proteína Cas9 que es una nucleasa o enzima capaz de cortar el ADN como unas tijeras. Cuando el ARN guía o complementario se agrega por complementariedad de bases al ADN viral en el genoma de la bacteria, se forma un complejo Cas9 que lo corta y descarta el ADN viral. A lo largo de los 8 últimos años, los investigadores se dieron cuenta que esto puede ser usado para cualquier ADN en una determinada posición, diseñando el ARN guía como complementario a la secuencia deseada. Esto no solo puede hacerse en un tubo de ensayo, sino en el núcleo de células vivas. Una vez en el núcleo de las células, el complejo se unirá y quedará anclado a una secuencia conocida como PAM. El Cas9 desenrolla el ADN y la pequeña ARN guía se une por complementariedad y, en el caso de que el apareamiento sea completo, el Cas9 usará sus dos pequeñas tijeras para cortar el ADN deseado. Cuando esto ocurre, la célula trata de reparar ese corte, pero el proceso de reparación es propenso a errores, dejando mutaciones que pueden ser usadas para evaluar la función de un gen, por ejemplo. Estas mutaciones son al azar, pero a veces es necesario ser más específico para reemplazar un gen mutado por una copia sana, por ejemplo. Todo esto puede ser logrado agregando un pequeño fragmento de ADN sano del gen. Cuando el complejo CRISPR-Cas hace el corte, la secuencia sana se aparea por complementariedad con los extremos cortados, se recombina y se reparan los extremos con la copia sana. Todo esto puede hacerse en células en cultivo, incluyendo stem cells que permiten dar origen a distintos tipos de tejidos. Puede hacerse también en ovocitos fertilizados, permitiendo creación de animales transgénicos con mutaciones como modelo de enfermedades humanas. Además, como ningún otro método, este puede usarse para mutaciones en distintos genes de distintos cromosomas, lo cual sería muy útil en enfermedades complejas producidas por más de un gen. Estos métodos evolucionan rápidamente y se usan en investigación básica, desarrollo de medicamentos, agricultura y quizás en el futuro tratar enfermedades hereditarias humanas. Gracias. ¿Ya vieron quién trabaja esto? El doctor Zhang, que vino a México. No que vino a México, tiene la universidad, el instituto, tiene 2 filiales aquí en México, una en Guadalajara y una en Monterrey. Hoy sabemos, gracias al abstract que publicó el doctor Zhang esta semana en su página, que se hizo en Guadalajara. En Guadalajara, donde se protege la vida desde la concepción, ¿sí? Y donde se tienen un montón de clínicas de reproducción asistida. Entonces, la próxima semana va a publicar el paper completo, pero lo va a hacer así en una conferencia que hay, en una reunión precisamente de ginecobstetras, de biólogos de la reproducción, porque pues va a ser una conferencia magistral en Estados Unidos. Y también, pues ya que esté publicado el paper, porque pues si no muchas otras personas ya saben también cómo es esto de la ciencia, ¿no? El llegar primero y publicar antes que cualquier otra persona y que nadie haga lo mismo antes de lo que tú, antes de decir, hay frivolidad, sí, en la ciencia también hay frivolidad y por eso es que nos importa la discusión ética informada, ¿sí? Es decir, que no sea con enunciados que estén afectados de prejuicios, sino que realmente haya información. Entonces, ¿por qué es diferente esta tecnología? La CRISPR-Cas9 es una tecnología de edición genética respecto de la transferencia del núcleo
la transferencia nuclear o el reemplazo mitocondrial. ¿Por qué es diferente? Porque aquí estamos hablando que se puede manipular el ADN en una célula germinal o en ovocitos fertilizados. Es decir, desde la línea inicial, desde la línea germinal, podemos corregir errores genéticos a través de estas nucleasas que actúan como bacterias. De las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo para defenderse contra las enfermedades, van ellas precisamente a identificar dónde está la enfermedad, pero van con otra cadena de ARN para cortar y para sustituir la mutación o dónde se encuentra el defecto del ADN para cortar, que se vuelva a unir y la cadena sana se duplique. ¿Sí? Esto es hipotético. Esta técnica se viene utilizando desde hace mucho en organismos genéticamente modificados y animales transgénicos. El famoso oncorratón de Harvard es el caso por excelencia, donde se le pone la mutación genética al ratoncito para que desarrolle precisamente el tumor, y es fluorescente. ¿Alguien lo ha visto, el oncorratón? ¿Sí? Y es utilizado en ciencia básica para investigar el cáncer. Pero esta tecnología es nueva porque lo hace de manera más eficiente, más específica, detecta dónde está la mutación y la puede reemplazar que las técnicas anteriores. Por eso es que ha sido revolucionario, pero todavía se tiene investigación en ciencia básica y en el Reino Unido a principios de año se aprobó su uso en ciencia básica a 2 investigadoras del University College of London. ¿Sí? En Estados Unidos se dijo no y se implementó una moratoria. Entonces, expertos en el mundo, el año pasado en septiembre, el grupo Hinkston, el grupo internacional Hinkston, les recomiendo que entren a la página si quieren saber más, emitió una declaración respecto de lo que implicaría detener el estudio en ciencia básica de las tecnologías de edición genética y le pidió a todos los gobiernos que supervisara y controlara la investigación en ciencia básica de las nuevas tecnologías de edición genética. Y entonces en este paper lo que decimos Sara y yo es que si seguimos prohibiendo y emitiendo moratorias y no regulando y vigilando lo que pasa en los laboratorios, va a haber personas que lo van a hacer de cualquier manera, como pasó en el caso del doctor Zhang, que vino a México. Y mientras nosotros estamos entretenidos con la iniciativa de la señora Beltrones, pues fíjate que ya alguien lo hizo aquí en México. ¿Y qué hiciste? Con tanta prohibición que tienes, que de cualquier manera logró evadir. ¿Sí? Y esto se aprobó apenas este año. Y entonces hicimos todo el trabajo para que todos los gobiernos supieran que sería un error detener la ciencia básica. Porque entonces habrá muchos médicos que lo van a hacer sin que haya ciencia básica. Y entonces ahí es donde van a venir los horrores de investigación. ¿Y qué significa la transferencia nuclear o el reemplazo mitocondrial? Bueno, hoy en día sabemos que la célula está constituida más o menos así, ¿no? El núcleo, y aquí se encuentran las mitocondrias. Estas son, ¿no? Sabemos que las mitocondrias son las encargadas de dar la energía suficiente a la célula para que se pueda desarrollar y puedan diferenciarse en distintos tipos celulares. Algunas veces las mitocondrias no contienen la energía necesaria para poder desarrollar o diferenciar los distintos tipos celulares. Es por eso que tenemos que las enfermedades genéticas, algunas enfermedades genéticas, se debe a un mal funcionamiento de las mitocondrias. Entonces, esto se investigó en ciencia básica y el año pasado en Inglaterra se discutió
el primer ensayo clínico que sí se aprobó bajo la supervisión de la autoridad en embriología en el Reino Unido, el primer ensayo clínico para hacer una transferencia nuclear o un reemplazo mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Bueno, supongamos que es un cigoto, ¿sí? O sea, que ya es una célula que contiene la información cromosómica mía, yo de la mamá, y del papá. En este núcleo encontramos toda la información genética, tanto del papá como de la mamá, ¿sí? Pero resulta que me dice mi médico tratante, tus mitocondrias no son sanas. Entonces, tu descendencia puede tener fibrosis quística, ¿sí? Que es una enfermedad genética. Y para el momento no hay cura. Puedes morir a los 5, a los 10 años, o inclusive hay mucha gente que ha vivido hasta más de los 30, pero es una enfermedad muy dura en el sentido de que hay mucho sufrimiento, ¿sí? Y entonces me dicen que hay la posibilidad de que alguien me done sus mitocondrias para no poder transmitir las enfermedades genéticas que yo puedo transmitir por la falta de funcionamiento de mis mitocondrias. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Mariana. Me dicen que Mariana tiene mitocondrias sanas, ¿no? Y Mariana y yo somos grandes amigas. Y le digo, Mariana, ¿me ayudarías a tener una descendencia sana? Entonces, Mariana, ¿qué me dices? ¿Sí? Pues te sometemos a un tratamiento hormonal, te extraemos tus ovocitos, tus óvulos, ¿no? Y aquí está el núcleo de tus células germinales, que son los gametos, y aquí tenemos a tus mitocondrias sanas, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un cigoto que es mío, ya contiene la información cromosómica de mi pareja y la mía, y lo que hago es quitarle al huevo la información cromosómica, el núcleo, ¿sí? Todo es hipotético, claro, porque está en ciencia básica. Bueno, ya sabemos que no, ¿verdad? Por sangre. Y aquí, al óvulo de Mariana, le vamos a quitar el núcleo, es decir, la información genética, y entonces le vamos a implantar la información genética de mi cigoto, para que una vez que hayamos transferido la información nuclear o hayamos hecho el reemplazo de las mitocondrias, se puede implantar este cigoto, o sea, con esta información genética mía, en mi útero y llevar a buen término el embarazo. Y lo que logro es tener un hijo que no vaya a tener fibrosis quística, por ejemplo. ¿Pero sí consideras que ahí te estás llevando información genética de Mariana? Dame la referencia que tengas donde diga que hay una transferencia de información genética. Aquí en el núcleo está contenida la información genética. O sea, por partes. Te doy 100 referencias de que las mitocondrias tienen su propio DNA, ¿sí? Y es el DNA mitocondrial, es la misma coherencia materna, es información genética. 100 si quieres eso. Pero, ¿qué porcentaje de la información genética? Pues lo suficiente para que la mitocondria realice su función, exacto, pero no suficiente para que altere el ADN ya establecido. Y a partir de ese cigoto, ¿sí? Todas las células que estén generando van a tener mitocondrias, la biogénesis mitocondrial, y tendrán el DNA de ese. Yo no estoy diciendo que va a tener el color de los ojos de Mariana. Sí, claro, Lo o sea... Lo que estoy diciendo es que sí se está llevando el DNA, o sea, existe el DNA mitocondrial. O sea, es que justo ese es el punto. Si se fueran a anular, entonces no tendría sentido hacer una donación de mitocondrias. El punto es donar una mitocondria sana que se reproduzca de forma sana para que precisamente pueda haber un crecimiento sano.
Exacto, pero no quiere decir que te altera el ADN individual cromosómico de lo que ya va a ser una nueva persona. No hay ninguna alteración. Entonces, por eso digo, y también César Palacios lo dice en la columna de Animal Político que escribe hoy y en otras lecturas, tanto de la diferencia ética o no, entonces vamos a prohibir el trasplante de órganos. ¿Sí? Vamos a prohibir la transfusión sanguínea. Porque entonces cada que recibimos una transfusión sanguínea vamos a estar teniendo otra persona dentro de nosotros. E imagínense cómo impacta la noticia del nacimiento de un bebé de 3 padres. Porque el título es súper amarillista. Y vende y desinforma. ¿Sí? Y nadie se va a poner a explicar que es una donación de material genético, sí, mitocondrial, para poder dar energía a la célula para que se desarrolle, como alguien que me dona un riñón para que yo pueda seguir viviendo, o distintos tejidos y células para que yo siga desempeñando funciones fisiológicas y poder vivir. Entonces, cualquiera de este salón que haya recibido una transfusión sanguínea, vea cuántas personas lleva adentro. ¿Cuántas transfusiones lleva? Así de aberrante puede ser el desconocimiento de la ciencia cuando tenemos una prensa amarillista, y se me hace muy raro que fue de New Scientist, ¿no? Por eso les digo que también la ciencia tiene sus particularidades o peculiaridades, porque de New Scientist no iba a vender la nota si decía, se logró la aplicación clínica de la transferencia mitocondrial. Entonces todo el mundo, es ciencia. Sí, o sea, no me detengo a leer. Ay, pero si digo, nació un niño de 3 padres, ay, ¿cómo le hicieron? ¿No? Sí, así de ilusorio y así solamente pasa en Los Simpson y en todo el mundo con la prensa amarillista y hasta en la ciencia, ¿no? Entonces creo que esto genera desinformación, genera animadversión y un rezago en el ámbito de la investigación en ciencia básica, y por otro lado la explotación de otras personas diciendo precisamente que también lo pueden hacer, porque como ya está tan popularizado, va a ser muy fácil que otro diga yo también lo puedo hacer, cuando esto implica muchos ensayos antes de que sea exitosa la transferencia. No es que, discúlpame Mariana, no necesito solamente que me des un óvulo, a lo mejor van a necesitar unos 5. Oye, yo supongo que la transferencia de material genético, tal vez, no lo sé, podría estar legislada, ¿no? En el sentido que te digo es que si se lleva material genético, si no se lo llevara, no se elimina la mitocondria. Precisamente, tú me dijiste qué porcentaje de genes mitocondriales, no son muchos, son pocos, 20, 25, pero esos genes son fundamentales precisamente para, tienen que salir de la mitocondria, irse al núcleo, traducirse y regresar, generar las proteínas que son es la energía para la biogénesis mitocondrial, o sea, generar más mitocondrias, se tienen que duplicar las mitocondrias antes de que haya la división mitótica siguiente. Sí. O sea, pero yo no sé qué implicación. Pero la alteración cromosómica no es distinta. Espérame, porque en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ya tenemos la información completa. Aquí, exactamente, porque el óvulo tiene una probabilidad, o sea, es N. Por eso les decía que una cosa. Ya tienes tu probabilidad, ya estás hablando de una célula. Pero es lo que estoy diciendo. Una célula somática. El problema, o más bien, lo que estoy variando con una célula germinal. Sí, pero no, esto no se hace en una célula germinal. Se hace en una célula somática, donde ya se tiene toda la información. Eso se hace desde Ya es la implantación. Aquí ya hubo una implantación y ya está la información. Si lo hacemos de otra manera, ¿qué estamos haciendo? Efectivamente, clonación humana. Porque es una de las técnicas que se utiliza para clonar animales. Pero no es fácil, no es sencilla. O sea, por eso también preocupa que la nota sea nace niño de 3 padres, porque llevaron años haciendo esto. Y no es que este resultado no se dio por una sola vez que se intentó reemplazar. De hecho, debieron de haber sido varias. Y el doctor lo va a publicar. Es un hecho que va a publicar todos los intentos que tuvo y cuándo fue el intento exitoso.
Pero si de otra, esta técnica de reemplazo nuclear no es nueva. Esta técnica la tenemos con Dolly. Y por eso puse a Dolly. Sí, desde antes, pero Dolly fue el primer caso de éxito. Entonces, en mamíferos. Ajá. Entonces, lo que decimos es que ya está la información cromosómica de un potencial nuevo ser, ¿no? Y entonces la alteración de los cromosomas no es tal, pero sí de la energía, ¿sí? Para que puedan seguirse desarrollando los distintos células. Claro que hay una ayuda fundamental. Hay una ayuda fundamental y por eso les digo, podemos equipararlo a la donación de órganos y a la transfusión sanguínea. Porque una cosa es que haya material biológico que nos ayude, ¿sí?, a generar células, como pueden ser las células de los glóbulos rojos, a través del trasplante de glóbulos blancos, pero no quiere decir que con eso estemos teniendo a otra persona dentro de nosotros. Y si hay muchas creencias, los testigos de Jehová, por eso no permiten, y muchas otras cosas, la transfusión sanguínea, ni la donación de órganos. Entonces sí hay que poner la diferencia en esas partes, y por eso, Erika, ya queda la edición de genes es una cosa, y la transferencia mitocondrial o el reemplazo de núcleo es otra. Es que en el artículo de Sandra y como también parte de la nota, uno de los dilemas como éticos que surgía de este tipo de tecnologías es si se tienen las mitocondrias de una segunda mujer, Sama se comienza a especular si ella también tendría derechos de paternidad sobre el nuevo hijo. Y sería como, es uno como de los puntos que plantea como problemáticos, ¿no? O sea, al decir que son de 3 padres, es decir, bueno, si esa persona proviene de 3 personas, entonces esas 3 personas también tendrían responsabilidad respecto del hijo, o hay como una forma de establecer quién va a ser más madre que otra, o más padre que otra. Es como una de las preguntas. Ahí yo tengo mis dudas con Sandra por el hecho de que sigue diciendo que estamos asumiendo que hay información cromosómica y no hay información cromosómica a través de las mitocondrias. Hay una donación de tejidos y en tanto donación de tejido, ahí estamos diciendo que no retenemos ningún derecho sobre el tejido porque lo estamos donando. O sea, sería como lo mismo querer decidir con una persona con la que comparte el riñón. Exacto. Oye, si te comparto un riñón, pues también tengo derecho a tu patrimonio. ¿Sí? Entonces, ahí también yo digo, híjole, a ver qué día platicamos. Para no confundir, no hay que confundir. Entonces, no hay una tercera madre. ¿Sí? Hay una donadora de tejido mitocondrial. O sea, y la otra cosa es que si no fuera a través de donación, ¿qué pasaría? O sea, tiene que ser rigurosamente este procedimiento a través de donación, porque si no se sale de las manos y es justo lo que se... Sino la explotación de las mujeres para poder extraer los óvulos y traficar con las mitocondrias. O un trío de personas que digan hay que ser papás de un solo bebé, o una cosa así, ¿no? O sea, me imagino, si 2 papás que digan, no, somos, no sé, me pongo a pensar. A ver, ¿cómo? No sé, o sea, hay una pareja que no es pareja, sino es un trío, en realidad, aunque está conscientemente... pero pensando que ya le transferí una, sí, o sea, ya soy también mamá. Papás los 3. Sí. Una cosa de esta, yo pienso que podría pasar si no existe como una legislación, una regulación muy rigurosa, en donde establece que no se puede únicamente a través de donación y en parejas que sean parejas. Es una pregunta muy genuina y muy buena, te la agradezco, porque hoy en día ya tenemos esos problemas, sin que haya la transferencia mitocondrial. ¿Sí? Hoy en día, con la gestación subrogada ya tenemos esos problemas, porque una mujer que porta durante 9 meses un nuevo ser puede decir, oye, pues yo también quiero ser madre. ¿Sale? Porque también se pone en duda qué tanta información se puede transmitir durante la gestación. Y si está comprobado, por ejemplo, hoy en día con el uso de plaguicidas, tenemos muchos problemas de salud también. A veces me dicen, tú hablando del primer mundo, ¿no? Cuando hay cosas
Hoy en día está demostrado que la exposición de las mujeres durante la etapa gestacional a distintos plaguicidas, minerales y todo causan enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Entonces se pone en duda que tanto en la etapa gestacional nosotros transmitimos esa información a la descendencia, aunque los cromosomas no son nuestros. Pero hay una etapa gestacional. En ese sentido, pues sí, claro que sí. Pero entonces no es un problema de la transferencia mitocondrial, los problemas ya los tenemos hoy. Y supongamos, yo siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes de Derecho, que se quedan jueces y juezas, para que vean todo lo que tenemos hoy en la sociedad, ¿sí? Suponte que yo pues, quiero seguir con mi carrera profesional, me falta mucho por escribir y si tengo mi pareja, otra mujer, que ya dijo, yo no trabajo, yo quiero tener una familia contigo y yo me quedo en casa. Bueno, está muy bien, pero si quiero ser mamá y mi pareja ya no produce óvulos sanos y yo sí, órale, pues yo te doy los óvulos, pero yo no quiero, o sea, eso me va a impedir, 9 meses me va a consumir energía y todo lo que implica un embarazo. Y bueno, tú los puedes, bueno, y como quiero que tenga el material genético también mío, pues tus óvulos y le pido a mi hermano que me done sus espermas. Y ya, bueno, después descubrimos que su útero no puede albergar ya a ningún cigoto, entonces por defectos que tiene en el útero. Entonces le pedimos a mi hermana, ¿sí?, que nos ayude. No, porque quiero que quede en familia. ¿Sí? Quiero que quede. Pero es posible. Es posible que se extraigan mis óvulos, que su hermano done el esperma para que siga estando vinculado, o sea, con el ADN, y entonces se puedan fertilizar in vitro y se implanten a mi hermana. ¿Sí? Bueno, ya, quedamos en que como queda en familia, solamente queremos saber qué es material genético de la familia, ¿no? De la familia con la que yo decidí casarme. O sea, para evitar lo de incesto. ¿Cuáles van a separar? ¿Tuya o la de tu pareja? Perdón, porque el material, lo que les digo es que el material genético es lo que importa. Y hoy en día ni siquiera el material genético me importa para los derechos. Pero si creemos que por traerla 9 meses es su hija, pues claro que no, pero no, me está prestando su útero. Y yo la voy a cuidar, obviamente. Pues resulta que mi pareja, pues yo me la paso todo el tiempo dando clases, cuando no está dando clases estoy escribiendo y ya nace nuestra niña. Y ¡ay, qué bonita niña! Ten, es tuya, ¿no? Y mi pareja se la pasó, por cierto, se hizo la mejor amiga de mi hermana finalmente. Y ya tiene la niña y tiene 5 años la niña. Y yo me encuentro otra mujer más fregona y esta ya la veo como que ay. Promuevo un divorcio, ¿sí? Y como pues soy abogada, yo estuve en el alumbramiento de mi hija y como somos hermanas, mi hermana también es médico, ¿no? Entonces el acta de alumbramiento dice que yo soy la madre. Y entonces si a esta niña le hacen una prueba genética, va a resultar que es hija mía y no va a resultar que es hija de mi pareja. Entonces para el derecho civil importa la prueba genética para determinar quién es el padre o quién es la madre. Pero resulta que la niña, pues yo nunca estuve en casa. La niña, la única madre que reconoce es mi pareja. Ya no digamos que hubo un padre, porque al hermano ni le importa, el hermano es un juniorzazo que se la pasaba también de viaje. Y entonces yo le demando la patria potestad, custodia, y ofrezco la prueba genética y resulta que la niña llora y llora porque dice, esa mujer yo ni la conozco, o sea, no me siento identificada, ella no es mi mamá. ¿Quién tiene más derecho?
Pues para el derecho no importa los lazos afectivos y de cuidado y de responsabilidad que tienes con otro ser, sino el ADN. ¡Qué absurdo! ¿Sí? Entonces hoy en día las preguntas que nos deben de importar son estas. ¿Y se puede volver más complejo todavía? Sí, claro. Claro. Claro que puede ser más compleja. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo por su paciencia y les dejo mi correo electrónico para cualquier duda, comentario que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Aquí se los dejo. Listo. Ya, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Oye.